Bendiciones y bienvenidos una vez más a tu canal cristiano, sectas y religiones. El día de hoy vamos a estar refutando un video del sacerdote Luis Toro donde afirma de que podemos orarle a María. Escuchemos su video y analicemos sus argumentos. Mi pregunta es, ¿por qué si Dios es un Dios celoso, por qué tenemos que rezarle a la Virgen? Es duda, no es cuestión, ¿verdad? Es duda porque yo no tengo conocimiento. No se me vayan aquí. Dios es un Dios celoso. ¿Por qué tenemos que pedirle a la Virgen? ¿Cómo que dijo? ¿Por qué ponemos orarle a la Virgen? Ahora pregunto, ¿la Biblia dice que Dios es un Dios celoso de la Virgen María? ¿O es un Dios celoso de otro Dios? ¿Qué opina? ¿Qué piensa usted? De otro Dios, exacto. No hay ningún problema con la Virgen María, porque la Biblia nos dice, Dios es celoso de la Virgen María, Dios es celoso de los santos. No, la Biblia dice, Dios es celoso de otro Dios. Todos los argumentos del sacerdote Luis Toro son falsos, porque la Biblia no puede afirmar que Dios se sienta celoso de María, ya que las prácticas actuales de la Iglesia Católica en relación con la Virgen María, estas no fueron practicadas por los primeros cristianos, ni fue enseñado por Jesús, ni vemos ningún personaje bíblico practicando el culto ni la oración a María. Por eso la Biblia no puede decir que Dios es celoso de María, porque en el tiempo que María existía, nadie le hizo oración. La iglesia primitiva nunca hizo oraciones a María. Por eso la Biblia no puede decir que Dios es celoso de María. Dios es celoso de toda persona o todo ser que se le rinda culto. Y a la Virgen María dentro de la Iglesia Católica se le rinde un tipo de culto actualmente. No tendrás otro Dios fuera de mí, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces, el sacerdote Luis Toro dice que Dios es celoso de otro Dios, y eso lo dice la Biblia. Pero no hay necesidad de creer que algo es Dios para cometer idolatría. Si yo agarro una imagen de una persona y me posto delante de ella y la venero y le hago oraciones, ¿no estaré cometiendo idolatría? Claro que sí cometo idolatría, aunque yo no crea que la imagen de esa persona es Dios. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No es necesario creer que algo es Dios para cometer idolatría. Y la Iglesia Católica no cree que María es Dios, pero comete idolatría al rendirle culto como si fuese Dios. Por eso decimos que Dios es un Dios celoso. Y la Iglesia Católica le está dando gloria a la creación en lugar del Creador. Aunque la Iglesia Católica quiera negarlo, pero en la práctica le rinden culto a María y por eso están cometiendo idolatría. lo que la Biblia prohíbe no es que yo le pida a la Virgen María, no es que yo ame a la Virgen María. Lo que Dios prohíbe es que yo crea que la Virgen María es Dios. Eso sí, o que yo crea que un santo es Dios. En ninguna parte del mundo ustedes van a escuchar a un sacerdote o a un obispo decir, María es Dios. Eso no lo van a escuchar en la Iglesia Católica. ¿Saben dónde van a escuchar eso? En los cultos protestantes. Los que enseñan que María es Dios son los protestantes. Los que enseñan que los santos son dioses son los protestantes. Eso jamás usted lo va a escuchar en la Iglesia Católica. Solo los protestantes le gritan al mundo, María es Dios, los santos son dioses. Pero la Iglesia Católica jamás, la Iglesia Católica incluso en el credo largo que decimos, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Un solo Dios. Los protestantes dicen que María es Dios, nosotros no. Los protestantes dicen que los santos son Dios, nosotros no. Pero entonces, ¿por qué pedirle a la Virgen María? Porque la
la Biblia dice que eso no es malo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Primera de Timoteo 2, 1 en adelante dice que pedir, que orar, que suplicar, eso se puede hacer y es aconsejable, eso no es malo. Luis Toro plantea que la Biblia no prohíbe pedirle a María. El problema que él tiene es que la Biblia no dice que hay que pedirle a María o que ella ruega por nosotros. Yo pido un pasaje bíblico que respalde la idea de pedirle a María o que alguien en la Biblia le haya orado a ella. Si la Iglesia Católica no proporciona un texto bíblico que respalde esta enseñanza, nos damos cuenta que carece de fundamento bíblico. Y miramos que el argumento del sacerdote Luis Toro de que la Biblia no prohíbe orarle a María es pura falacia, porque él tiene la carga de probar que hay que hacerle oraciones a María. Pero miramos que la Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo dará. En Juan capítulo 14, verso 13 dice: y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este pasaje dice claramente cómo se debe orar, pero no dice oren a María para que ella ruegue por ustedes. En ninguna parte de la Biblia se enseña a los creyentes en Cristo a orar a nadie más que no sea Dios. Tampoco promueve ni tan siquiera menciona que los creyentes pidan oraciones a las personas que están en el cielo. Entonces, ¿por qué muchos católicos le oran a María? Simple y sencillamente porque han sido engañados por las herejías del catolicismo. Además, Luis Toro dice que jamás vamos a escuchar a la Iglesia Católica decir que María y los santos son dioses. Y en esto tiene la razón. Y ese es el problema. Los católicos no pueden ver que María y los santos se han convertido en sus dioses, aunque ellos lo quieran negar, pero en la práctica es otra cosa. La Iglesia Católica le rinde culto a María y a los santos como si fueran Dios. A María y a los santos le hacen oración, los veneran, se postran delante de ellos, les hacen promesa y le hacen culto en su honor. Creen que sus imágenes son milagrosas. Y si eso no es idolatría, no sé cómo llamarle. Los católicos no se han dado cuenta que María y los santos se han convertido en sus dioses. Y por eso, como dice Luis Toro, hay que gritarle al mundo entero que dejen sus ídolos y se vuelvan al Dios verdadero. Y que ni María ni los santos podrán hacer algo por ellos en esta tierra. Él cita Primera de Timoteo capítulo 2, donde la Biblia dice que oremos unos por los otros. Pero notamos que en este pasaje habla de vivos orando por los vivos. La Biblia sí dice que podemos pedir y rogar, pero no dice que le pidamos a los que están muertos. La Biblia dice que oremos los unos por los otros, pero las oraciones están dirigidas a Dios y no a María. La Biblia autoriza y nos manda a orar unos por los otros, pero estas oraciones son vivos orando por los vivos. La Biblia no menciona en ninguna parte que una persona le pida a alguien en el cielo para que ore por él. Tampoco describe a nadie en el cielo orando por alguien en la tierra. Orar a María o a los santos es completamente diferente de pedirle a un amigo aquí en la tierra que ore por nosotros. Pedirle a la gente en la tierra que ore por nosotros tiene una sólida base bíblica. Pedir a los santos celestiales o a María que oren por nosotros no tiene ningún fundamento bíblico. Sí podemos rogar, podemos pedir, pero los vivos orando por los vivos y las oraciones están dirigidas a Dios, no a María ni a los santos. Así que los argumentos del sacerdote Luis Toro son falsos. Dios es un Dios celoso de todo aquello que es objeto de culto. Y María y los santos dentro del catolicismo se les rinde culto y se les adora. Aunque la Iglesia Católica lo quiera negar, es evidente su idolatría. Así que, amigo católico, no te dejes engañar. Debes orar como la Biblia manda.
todas nuestras oraciones son dirigidas a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el corto video que les quería compartir el día de hoy. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y estés pendiente de nuestros próximos videos. Dios te bendiga.